muchísimas gracias por su tiempo. La idea es repasar un poco, digamos, cuáles son las bondades de SLM Cloud, específicamente en infraestructura como servicio, luego de que presente las diferentes bondades. También vamos a abrir un espacio para preguntas. Va a ser, digamos, muy corta mi presentación, luego más tiempo para las dudas. Entonces, bueno, lo primero es como que lo básico, ¿no? Seguramente todos utilizamos cloud, todos llevamos ya años comercializando el cloud. Hay cloud que es software como servicio, como lo que es Gmail, Twitter, Dropbox, todas esas soluciones. Nosotros no vamos a estar revisando ahorita ese tipo de cloud, sino que vamos a estar hablando de infraestructura como servicio, es decir, la sustitución de los servidores, de las redes en la nube. Primero que todo, los componentes, como para estar todos claros. Estos son los componentes con los que se va a hablar cuando uno va a estar interactuando con un cliente, con una persona que necesita el servicio de infraestructura como servicio, valga la redundancia. Primero que todo, cantidad de CPUs virtuales o virtual CPU. Luego, cantidad de gigabytes de memoria RAM. Y luego, almacenamiento de gigabytes. Estos componentes realmente son los mismos componentes que tienen los computadores y los celulares de todos nosotros. Es decir, la computación en general se basa en que los equipos tienen un procesador, ¿no? Donde ellos pueden hacer el cómputo de todas las órdenes que se necesitan, una memoria RAM, que es el espacio o el tamaño de cosas que pueden entrar a la misma vez en ese procesador, y luego un almacenamiento físico para guardar los datos. ¿Okay? Esos son los tres componentes básicos de la computación, y también son los tres componentes básicos para solicitar o para describir lo que uno necesita en infraestructura como servicio. Obviamente, luego de esa solicitud, los clientes y la necesidad de saber cuál es el sistema operativo que vamos a tener. Puede ser Windows, puede ser Linux o puede ser pues, algún otro diferente. Regularmente hay una conversación sobre la versión del sistema operativo, porque hay algunos software que no pueden correr en un sistema operativo y otros que sí pueden correr en sistema operativo. Y hasta ahí llega, digamos, lo que se llama infraestructura como servicio. Ahora, la infraestructura como servicio puede estar en dos modalidades, ¿no? Y aquí en las modalidades es que algunas veces nos confundimos con algunos competidores. Si yo tengo una máquina virtual en la nube y solamente le entregamos una IP pública de esa máquina virtual a un usuario, eso es una máquina virtual pública. ¿Qué quiere decir eso? Lo pudiésemos decir que está como a la intemperie en el Internet. Cualquier persona que esté en Internet puede llegar a esa máquina virtual, cualquiera. ¿Por qué? Porque precisamente es una IP pública. Entonces puede recibir ataques, así como pueden conectarse a ella, también puede recibir ataques, ¿no? Pueden estar tratando de acceder a ella sin permiso. Entonces nosotros nos concentramos en comercializar infraestructura virtual o infraestructura como servicio privada. Y ahora voy a explicarles un poco en qué consisten estas dos diferencias, ¿no? El esquema en el que les estaba hablando antes de una máquina virtual en Internet, imagínense esta máquina virtual, esta tiene sus tres componentes, es decir, esta puede tener 4 virtual CPU, 4 GB de RAM, o puede tener 100 GB de almacenamiento. Es una máquina virtual. Y ella en sí misma tiene una IP pública. Entonces, cualquier usuario que esté en Internet puede acceder a ella sin, digamos, mayores restricciones, ¿no? La puede atacar, etc. No, la solución que nosotros entregamos regularmente no es esta. La que nosotros entregamos es una infraestructura que tiene todo un esquema de protección. Es decir, ya está adentro de una VLAN. Esto que está enmarcado aquí, cuadriculado, es una VLAN que yo estoy diciendo, mira, esta es una VLAN y en la puerta de la VLAN, aquí abajo, hay un virtual firewall dedicado para ese cliente. Es decir,
El cliente que nos contrate una infraestructura virtual no está compartiendo su virtual firewall, su forma de acceso con nadie más. Pero además, sus máquinas virtuales no están solas con una IP pública, sino que esas máquinas virtuales se colocan dentro de la virtual LAN, o sea, de la red virtual privada. Y ahora, las personas que quieran acceder desde Internet simplemente a esa máquina virtual ya no lo pueden hacer, porque no tenemos publicado una IP pública de esa máquina virtual. La única IP pública ahora que está publicada es la del Virtual Firewall, que está acá en la puerta de la VLAN. Y esa IP pública de ese Virtual Firewall obviamente está sumamente protegida. Tiene Intrusion Detection, Intrusion Prevention, tiene monitoreo, tiene software de firewall para poder protegerse. ¿Ok? Entonces ahí es donde está la gran diferencia entre nosotros y otros competidores. Obviamente adentro de esta VLAN, entonces ya no solamente colocamos una máquina virtual, sino que comenzamos a colocar pues toda la infraestructura que nosotros necesitamos colocar. Podemos tener dentro de una VLAN una máquina virtual con un sistema operativo Windows, otra con sistema operativo Linux, sin ningún tipo de problemas. Una máquina virtual que sirva para bases de datos, una máquina virtual que sirva para aplicaciones, y todo eso va a estar protegido en nuestro esquema de virtualización. Entonces, cuando un cliente nos pide, bueno, yo tengo todas estas máquinas virtuales o tengo todos estos servidores físicos, la forma de pasarlo a la nube siempre es dividiéndolo en todo lo que más se pueda en diferentes máquinas virtuales, porque todas las máquinas virtuales van a estar adentro de nuestra VLAN y el cliente va a estar protegido. En un esquema regular, la infraestructura tiene solo una IP pública, y todas las máquinas virtuales que están adentro tienen IP privadas que se pueden direccionar. Esto no quiere decir que no puedas hablar con nadie o que no puedas publicar una página web. Lo que quiere decir es que todo lo que tú publiques va a tener un esquema de seguridad mucho más alto. Esto quiere decir que entonces las máquinas virtuales que están dentro de la VLAN no pueden tener una IP pública. No, eso no es verdad. También pudiesen tener una IP pública, pero sería un riesgo adicional que se debería tener. Si una máquina virtual tiene una IP pública y se deja cualquier puerta abierta, una página web que tenga unos puertos a los que se le puedan tocar, o que el firewall por algún motivo en una actualización o adrede el firewall del Windows esté abajo, pues en ese momento puede ser directamente atacado y puede directamente dañar esa máquina virtual. ¿Okay? Entonces, este es el esquema general como nosotros entregamos la infraestructura como servicio, y obviamente después se puede poner un poco más complejo. Aquí tenemos una infraestructura un poco más compleja, donde tenemos adentro de la infraestructura un esquema adicional con un balanceador de carga, y tiene una infraestructura de escritorios virtuales, de VDIs, de escritorios virtuales. Ese balanceador de carga balancea los accesos a los escritorios virtuales, y luego esos escritorios virtuales dan acceso a otra infraestructura adicional. Es decir, nosotros podemos dentro de la VLAN configurar infraestructuras sumamente complejas que los clientes tengan o estén usando. ¿Okay? Finalmente, por eso les dije que esta es una presentación corta de la infraestructura como servicio de SLM. Los diferenciadores de SLM Cloud. Primero, incluimos el 100% de la asesoría, asesoría y consultoría necesaria para el proyecto. Nuestra atención es 7x24, 365 días al año sin costo adicional. No cobramos implementación. Todos nuestros servicios, y esto yo creo que es algo que ustedes sí pueden decir abiertamente, todos nuestros servicios incluyen backup cada hora, retención de 14 días, recuperación ante desastres, sin costo. Nuestro hardware y virtualizador son los más respetados del mercado y no somos un portal aislado sin ayuda. ¿Okay? Estos son los diferenciadores. Ahora, como esto era una presentación corta, muy, muy directa, ahora sí quisiese que por favor tengan a bien a tener cualquier pregunta sobre algún proyecto específico, lo que ustedes necesiten.
Sí, Mauricio. María por aquí. Justamente de la duda sobre el proyecto que estuvimos llevando el viernes, ¿no? Ajá, entiendo que, por ejemplo, el Virtual Firewall entonces nos daría, bajo la modalidad de nuestra oferta, una IP pública, ¿correcto? Con esa Correcto. IP pública se podrían manejar todas las máquinas virtuales internas, chévere. Pero, por ejemplo, con esta solicitud del cliente que al final, con el apoyo de ustedes, quedaron, es que, ok, requieres, digamos, 3 servicios publicados, yo entendí que eran 3 IPs públicas, ¿no? Ahí cómo se gestionaría para este caso, si se le cobraría algo adicional al cliente por ese requerimiento o cómo se gestiona, ¿no? Esa es una de mis preguntas. Y la otra es que, por ejemplo, creo que en la siguiente lámina nos mostraste como esquemas más complejos de, creo que de escritorio remoto, etcétera. Pero esos diseños, digamos, esa organización, ¿la haría el cliente o se la harían ustedes a solicitud del cliente cuando hacemos el levantamiento de información? Perfecto, buenísimo. Voy contestando. La infraestructura del cliente que estás mencionando es una infraestructura que tiene tantas máquinas virtuales como las estoy colocando acá, es decir, tiene 13 máquinas virtuales distintas. Para algunos servicios y algunas soluciones requieren, por diseño, requieren una IP pública adicional por algo que están haciendo ellos, algún diferenciador que ellos tienen que necesiten acceder con una IP pública distinta. Entonces, en esos casos no hay problema. Nosotros podemos dar N IPs públicas en las infraestructuras, solo que sí es un costo, o sea, es un recurso limitado. Las IP públicas no son infinitas, es un recurso limitado. De hecho, el equipo que está aquí, que trabaja los enlaces, ustedes que comercializan enlaces, pues ustedes saben, ¿no? Que ya vamos ahorita, si no digo por el IPv6, ¿no? Ya casi IPv5 ya no existen las IPs, porque se acabaron. Es decir, es un recurso limitado. Entonces, nosotros tratamos de tener el menor uso de IPs porque es más seguro y porque es un recurso escaso. Sin embargo, un cliente nos solicita, como en este caso este cliente nos dice, bueno, pero mira, yo necesito 2 IPs más, 3 IPs más, y dependiendo del volumen de la infraestructura, en la evaluación nosotros internamente, o sea, el equipo de SLM que funge como equipo técnico y está a disposición de preventa, funge como el equipo que diseña esa infraestructura y decide y pasa por costos y pasa por una evaluación interna si se cobra adicional o no se cobra adicional. Cuando es una infraestructura robusta como la que están pidiendo en este momento, no hay ningún tipo de cobro adicional y o sea, a ti lo único que te va a llegar es la cotización que dice, en vez de una IP pública, creo que va a decir en este caso 5 IP públicas solamente para cubrirnos, aunque creo que vamos a estar utilizando nada más. Esa es como la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es con respecto a la arquitectura. Y sí, con respecto a la arquitectura, regularmente nosotros intervenimos con el cliente para hacer el diseño de la arquitectura. Muchos clientes que se pasan a la nube, y muchos de ustedes han tenido esa experiencia, muchos clientes que se pasan a la nube no están muy claros de qué es lo que ellos requieren en la nube. ¿Por qué? Porque siempre han tenido infraestructura física. Entonces, al tener infraestructuras físicas, piensan que si ellos tenían un servidor físico, van a tener un servidor virtual en la nube y ya eso se resolvió. Eso no debe ser. Eso que yo te estoy diciendo en ese momento no debe ser. Cuando uno pasa a la nube, uno necesita implementar las mejores prácticas. Te voy a dar un ejemplo que sucede muchísimo, no sé si ustedes se lo han encontrado en la calle. Un cliente que tiene un servidor físico y en el servidor físico tiene SAP Business One, por ejemplo. Es decir, SAP Business One con infraestructura SQL. Y tiene un solo server y él está pensando que cuando pasa a la nube te tiene que pedir a ti una máquina virtual. Y la verdad es que la mejor infraestructura, así sea la más básica, para SAP Business One, es al menos tener un Virtual Firewall. ¿Me explico? Y luego de tener el Virtual Firewall, tener un Windows Server que tenga el servidor de aplicaciones y lo que llaman RDS, que son Terminal Server, y un servidor de Windows, una máquina virtual de Windows que tenga un
Microsoft SQL, ¿ok? Server. Bueno, Microsoft SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones de esa solución están separadas. Y no por capricho las tenemos separadas, sino porque justamente ese aplicativo ya tiene varias capas. Y al tú separar las funciones en la nube, lo que ganas es que si, por ejemplo, hay un alto uso de la base de datos en esa infraestructura, si la tienes todo en un mismo servidor, pues los usuarios que no necesitan usar infraestructura, pero que están conectados tratando de vender, no van a poder trabajar o se les va a disminuir el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Tienes una sola máquina en la nube y el cliente comienza a pedir y a pedir y a pedir recursos cuando lo que tiene es una infraestructura que no es eficiente. Nosotros tenemos mucha experiencia en diferentes software que están en la nube y cómo esos software impactan la infraestructura y cómo es la mejor forma de colocar la infraestructura ante esos software. Y por eso nosotros siempre pedimos al equipo que nos incluya desde el principio en el levantamiento de información, porque nosotros podemos ayudarle y darle estas mejores prácticas al cliente, como sucedió con este cliente, ¿no? El cliente insistía que necesitaba 13 IPs públicas porque no conocía el tipo de soluciones que nosotros estamos dando. En el momento que nosotros nos sentamos con él, le comenzamos a explicar, le decimos los porqué, las ventajas, etcétera, regularmente el cliente pues cede y entiende que le estamos haciendo explícito pues las mejores prácticas. No sé si está ahí la respuesta con ese cliente puntual, María. Sí, por mi parte, claro. Gracias, Mauricio. No sé si perfecto. También tienen alguna otra duda, bueno, aprovechar. Se conectó Mauricio, Abraham. Se acaba de buenísimo, Abraham también es del equipo de marketing de nosotros. Fíjense, pueden preguntarme a mí no solamente un aspecto técnico, también un aspecto desde el punto de vista de configuración, incluso de cómo se cotiza. De hecho, voy a ahondar otra vez en el tema de cotización, porque, no sé, María, no me lo preguntaste, pensé que me lo ibas a preguntar, sobre el tema de cotización. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la estructura regularmente y que es fácil de vender? Agarramos una máquina virtual y decimos, mira, esta máquina virtual te cuesta tanto. Una máquina virtual tipo 4, ¿no? Máquina virtual tipo 2. ¿Por qué? Porque ya están preconfiguradas en el sentido de que ya tienen una cantidad de virtual CPU, una cantidad de gigabytes de RAM y una cantidad de gigabytes de almacenamiento. Pero cuando comienzan a hacer infraestructuras un poco más complejas, lo óptimo es no hacerlo por máquina virtual, sino hacerlo directamente por la cantidad de recursos. Entonces nosotros, por ejemplo, en este cliente que es grande y que son 13 máquinas virtuales, no le vamos a cotizar 13 máquinas virtuales. Cada máquina virtual va a tener una cantidad de recursos, vamos a hacer una sumatoria de los recursos y al final vamos a tener un precio unitario por cada uno de los recursos y eso va a dar el total de la solución. Es decir, va a tener un precio por un virtual CPU, un precio por un gigabyte de RAM y un precio por un gigabyte de almacenamiento. Y eso se va a multiplicar por las cantidades correspondientes a la sumatoria total de recursos y eso va a dar pues la cotización final. ¿Ok? Ese es el caso. Exacto, que se puede hacer. De cara a nosotros sería como una sola máquina virtual gigantesca. No, de cara a la oferta es una sumatoria de recursos, porque la oferta en sí misma dice claramente que son 13 máquinas virtuales. Son 13 máquinas virtuales distintas, solo que en tu concepto de cobro, vas a tener una solución a la medida que va a tener una cantidad de recursos, ¿ok? Entonces, lo que sí es importante es no llamarlo como va a ser una sola máquina virtual, porque es justamente lo que está alejado de eso y le quitamos como que valor a la oferta. No, sí, va a ser una sola solución a la medida. Va a ser una sola solución a la medida en la que adentro van a estar todos los recursos de tus 13 máquinas virtuales. O sea, él va a tener 13 sistemas operativos distintos corriendo ahí. Y van a ser máquinas virtuales independientes como las estoy colocando aquí en mi gráfica. Estas 3 que yo estoy colocando están 3 independientes. Él va a tener 13 así. Más el Virtual Firewall que no lo colocamos como una máquina virtual. Claro. Hay mi duda, Mauricio, es, por ejemplo, a la hora de renovar, ¿no? Suponte, el año que viene.
y él se da cuenta que, mira, yo tenía entonces estas 13 máquinas, pero realmente solo quiero renovar 10, ¿no? De cara a nosotros, digamos, estoy hablando solo administrativo, ¿no? A nivel del portal le va a salir como un solo paquete de, como normalmente vemos que sí, no sé, el total de virtual CPU, de almacenamiento, etcétera, y ahí te diríamos, suponte que él nos diga, mira María, de estas 13 solo me quiero quedar con 10, ahí te diríamos, mira, quítale este porcentaje de almacenamiento o van a estar separadas a nivel de esas máquinas virtuales. Por eso es que te digo que yo lo veía como una sola. Sí, entiendo que es una sumatoria de recursos. Pero... Es una sumatoria de recursos. De hecho, es tan importante saber que es una sumatoria de recursos que si en el segundo mes él quiere convertir 13 máquinas virtuales en 7 máquinas virtuales, lo hacemos y la verdad, ni siquiera ustedes se enteran. Es decir, él nos pide una solicitud por el portal y tratamos la solicitud y pues al día siguiente tiene 7 máquinas virtuales en vez de 13, pero con la misma cantidad de recursos que tenía antes. Es decir, él quiso tener 7 máquinas virtuales más robustas, pero en la totalidad de recursos son exactamente igual la cantidad de recursos. Entonces eso la verdad es que es totalmente transparente y le sirve mucho al cliente. Si cuando termina el periodo él quiere tener menos recursos, no tener menos máquinas virtuales, porque si quiere tener menos máquinas virtuales, pero con la misma cantidad de recursos, no hay diferencia. Se puede renovar exacto, la misma solución a la medida particular que tendrá un nombre en ese momento, un plan de tarifa, y se puede renovar, ¿no? Y que antes decía ese plan de tarifa que tenía 13 máquinas virtuales y ahora está teniendo 10, no importa, porque esa propuesta dice claramente que es una sumatoria de recursos y que se puede reestructurar, ¿no? Ahora, si él quisiese menos cantidad de recursos, seguramente vas a tener que pasar por un proceso de otra solución a la medida en ese momento y ajustarlo. Yo no soy el más especialista en el tema administrativo, pero sí tendrías que hacerlo así porque ya ese es un plan de tarifa creado, entonces tendrías que hacer otro, ¿me explico? Eso sería así, y si quiere más, también. No sería una renovación, sino como una nueva solución, llegar administrativamente, ¿no? Yo creo que administrativamente, sí, yo creo que administrativamente tendrías que al final que solucionarlo así, porque no recuerdo que haya una forma de renovar al cliente, pero cambiando lo que están renovando, porque justamente se convierte en algo que no es una renovación, es una cancelación y una activación nueva, como estamos haciendo con los clientes que ya prácticamente no queda nadie, creo que queda uno solo, los clientes que tenían soluciones mensuales, ¿no? Que pues él no se está cancelando como cliente, pero nada, es una cancelación de ese servicio y una contratación de un servicio anual. Ok. Entonces en el portal, digamos, lo veríamos, o sea, como tú me indicas, una sumatoria de recursos, y si él en un año por alguna casualidad quiere aumentar o disminuir recursos, sería como una nueva solución, pues. Una nueva solución, y si lo quiere hacer en el medio del año, pues sí, le vendes otra solución. ¿Cuántos recursos quieres incrementar? Tanto, bueno, claro, te damos esa solución. Se le cobra un prorrateo, una cosa ahí. Correcto. Si casualmente, luego de que tenga la solución, él tiene esta solución que estoy mostrando en este momento, pero él dice, mira, yo quiero una nueva máquina virtual, y casualmente una máquina virtual, la máquina virtual que quiere, es casualmente igual a una de las que ya tenemos configuradas, entonces tú dices, bueno, ok, si ¿te sirve la máquina virtual 2? Sí, esa estaría perfecto. Bueno, ok, entonces agregamos la máquina virtual 2 aquí y la cobra separado como una máquina virtual 2. Entonces, bueno, él tiene otra renovación en otro momento del año de esa máquina solamente. Pero esa máquina funciona perfectamente con esto sin ningún tipo de alteración. Nosotros la agregamos aquí dentro de su infraestructura y no pasa nada, es transparente para él. ¿Ok? Claro. Lo que pasa es que del viernes, cuando hablábamos, puede ser sí. que soy un poco cuadrada, ¿no? Pero en la oferta de nosotros, aparte, digamos, de estos paquetes de máquinas virtuales, exacto, está como la descripción que tú nos diste al principio. Mira, la máquina virtual pública, o sea, en formato público se conforma de esta manera y la privada de esta otra manera. Entonces, claro, como la privada decía una IP pública, creo que lo dices más que todo es en nuestra oferta también, digamos que ya nosotros entregamos. Sí, lo dice. Yo decía, por eso te decía, Mauricio, son 3 IPs, porque claro, yo lo veía como que una sola máquina virtual, cada una de ellas le ofreces al final una IP pública, ¿no? Pero entiendo que la parte de los recursos y todo eso... y aquí adentro todas estas máquinas tienen IPs privadas, es decir, obviamente tú las puedes redireccionar, pero tienen un direccionamiento IP que solo es válido adentro de la VLAN.
y de hecho lo puedes poner, el cliente puede poner cualquier direccionamiento IP que quiere. O sea, él pudiese ver como si una máquina que él tiene localmente, una máquina que está en nuestro data center, como si estuviesen una a la otra. O sea, están dentro de la misma VLAN, están dentro del mismo direccionamiento IP. ¿Me explico? Más bien, dentro del mismo direccionamiento IP. ¿Ok? Sí. Entonces, esa solución, digamos, es interesante también para infraestructuras grandes, ¿no? Sí, la de nosotros creo que trae 128 IP internas, ¿no? La verdad es que ese es casi un número opuesto. Es decir, yo te pudiese decir que prácticamente es un recurso que no es limitado. Es decir, darle 500 IPs internas o 5 IPs internas, siempre que sean internas, no tiene gran diferencia. Además, él no va a utilizar tantas IPs internas porque justamente claro, es para direccionar servicios. O sea, nosotros pusimos un número grande para que tuviese o sea, para que le sirviera a cualquier cliente, me explico, pero nunca. Claro, darles una idea, pero no esa cantidad, correcto. Okay. Otro de los diferenciadores, ¿no? Es que nosotros, cuando te entregamos esta Virtual LAN, también lo tienes en tu descripción, pero algunas veces se pasa por alto. Cuando nosotros entregamos esta Virtual LAN con este Virtual Firewall, nosotros entregamos en el data center 50 megabits por segundo de ancho de banda. ¿Me explico? De ancho de banda en el data center. Eso lo cobran de forma diferenciada estos otros operadores. O sea, te cobran adicional por eso. Y una cosa también muy importante, la transferencia de entrada y de salida al data center. Nosotros entregamos en nuestra solución 10 terabytes de transferencia de datos, de in and out, ¿ok? De entrada y de salida al data center, todos los demás. O sea, al financiero que quiere tener sus gastos controlados y saben que ya él pagó, en nuestro caso, pagó su solución anual, pues con AWS o con Azure no tiene esa certeza. Si él tuvo que hacer un backup de emergencia, tuvo que bajar mucha información, tuvo que subir mucha información, pues le llega su factura en dólares al cierre del mes. Y eso le distorsiona todos los gastos al financiero. Eso es algo que es importante que también se diga para todos estos clientes que siguen pensando que es una mejor opción a la solución que nosotros ofrecemos, cualquiera de estos portales que son totalmente, digamos, inhumanos en el sentido real. Es decir, no hay con quién conversar con esos portales, ¿no? Ok, Mauricio. O sea, estos 50 megas exactos son por siempre. No son nada más en la primera etapa, digamos, de la implementación para que ellos carguen su dato, sino están disponibles siempre. Están disponibles en todo el tiempo y pues no me dejarán mentir otros compañeros tuyos que tienen más tiempo trabajando con nosotros, dependiendo del cliente. O sea, por ejemplo, este cliente que estamos teniendo, que estás manejando en este momento, si él revisa profundamente la infraestructura y, por ejemplo, dijese, oye, me parece que 50 megabits por segundo no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque Telefónica, yo a ti te tengo contratado un enlace dedicado de 100 megabits por segundo, entonces yo quiero justamente conectarlo a toda mi infraestructura, entonces por las leyes de tecnología de que prela el más pequeño, si el cliente tiene un enlace de 100 megabits por segundo y yo tengo un ancho de banda en data center de 50 megabits por segundo, pues obviamente lo máximo que él va a tener es 50 megabits por segundo. Va a ser lo máximo que yo le estoy dando. Entonces él te puede decir, yo quisiera tener 100 megabits por segundo en el data center. Sí. Y ahí pasa lo mismo que con los EVP. Tú no los comunicas, nosotros lo evaluamos y la probabilidad es alta en este caso porque es una infraestructura grande, digamos, que nosotros te digamos, mira, si cedemos sin costo adicional, en este caso, 100 megabits por segundo en vez de 50. Eso lo podemos hacer sin problema. Ok, perfecto. Bueno, no es el caso porque este cliente tiene un internet chiquitico, pero pero lamentablemente pudiese tener internet, ¿no? Y pudiese tener internet de otras empresas, ¿no? O sea, pudiese tener un internet de tu competidor y si tiene bien montada la infraestructura, pudiese estar sumando los anchos de banda, ¿no? Entonces, ahí le pudiese hacer sentido lo que te estoy diciendo. Perfecto, muchas gracias. Muchachos, no sé si alguien tiene otra duda sobre lo mismo o otro punto que quisieran aclarar con Mauricio. Puede ser cualquier servicio del cloud. O sea, aquí te puedo explicar lo que necesites del
correo, del backup, de la infraestructura como servicio, no, mira, si me ha venido un cliente con tal cosa y yo le digo que no, porque yo creo que eso no lo tenemos, o nosotros no abarcamos hasta eso. Cualquier de ese tipo de preguntas la podemos hacer sin problema. Hola Mauricio, es Henry García, un placer por acá. ¿Qué tal? Hola Henry, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Henry, ¿tú eres del Zulia o cómo? Sí, Zulia, preventa. Ajá. Ah, mira, viste, soy paisano tuyo, perfecto. Ah, excelente. Mauricio, una pregunta. Si un cliente desea, por ejemplo, quiere 20 máquinas virtuales y sabe el conocimiento que estamos ofreciendo ese Virtual Firewall, si el cliente desea, mira, yo quiero que de esas 20 máquinas virtuales me segmenten 10 a un Virtual Firewall y las otras 10 a otro Virtual Firewall, ¿se puede ejecutar esa petición? Pues la verdad es que sí. O sea, si el cliente tiene 20 máquinas virtuales y quiere tenerlas divididas en 2 VLAN con 2 Virtual Firewall distintos, ¿se puede hacer? Pues sin problema, sin problema. Perfecto. No hay, o sea, porque al final, a mí me gusta ponerlo así, detrás de esto hay un poquito mayor de complejidad. Y mira, que hay una zona desmilitarizada, está el firewall, está todo nuestro sistema. Por ejemplo, no hablamos mucho del tema del backup, que lo puse como los diferenciadores, pero no es un diferenciador menor. Si tú te quieres cuidar en todos los competidores, quieres cuidar tu data y que tengas alta disponibilidad y todo el cuento, tú necesitas poner ingenieros tuyos como cliente, tú tienes que poner gente y cuidarte. Nosotros no, con nosotros te cuidamos completo. Entonces, a ver, esta es una arquitectura que armamos, pero que además cualquiera que tú armes está 100% cuidada. Tengo a un usuario que lamentablemente tiene problemas de ética y que está toda la semana se mete y destruye el disco, o lamentablemente se enteró de que iba a ser pues despedido y antes de irse entró porque tenía accesos en ese momento, era el administrador y borró toda la infraestructura y se fue. Pues con nosotros no hay ningún problema, ¿no? O sea, nosotros simplemente, el cliente nos avisa, nos ha pasado N cantidad de veces con usuarios, ellos nos ponen un ticket y perdieron toda la infraestructura. Y nosotros inmediatamente, en cuestión de media hora, una hora, dependiendo de la complejidad de la infraestructura, podemos recuperar esa infraestructura y se la ponemos otra vez a disposición. Entonces, nosotros tenemos esa diferenciación, digamos, contra los competidores. Y desde el punto de vista interno, como tú lo acabas de decir, pues podemos configurar cualquier tipo de estructura con más máquinas virtuales, con menos máquinas virtuales, con más Virtual Firewall. Mira, que él quiere una configuración específica de Virtual Firewall, no hay problema, lo implementamos y después con el cliente vamos decidiendo cuáles son los criterios de seguridad del Virtual Firewall que ese cliente quiere activar y cuáles no. Todo eso nosotros lo hacemos de la mano con el cliente sin ningún tipo de costo. Esa es una diferenciación pues realmente importante. Y como les decía, si hay una persona que está interna que borra, nosotros recuperamos y listo. Sí, lo que más está pasando, no sé o seguramente han escuchado de todo el tema de ransomware, que desde ya hace pues años, pero sobre todo en el último año y sobre todo con este tema de la pandemia, se han incrementado los ataques con este tipo de malware, que es el ransomware, que te secuestra la información y después te pide unos bitcoins para que la recuperes. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos atacan? Pues nos reímos. O sea, nadie le va a pagar un bitcoin. ¿Por qué? Porque tú me secuestras la información, nosotros eliminamos esa información, tomamos el último backup cercano, volvemos a poner la infraestructura y la infraestructura está intacta. Y no es porque los datos se guardaron, es que toda la configuración de cada una de las máquinas virtuales está exactamente igual. Si tú tienes un SAP, un SAP, no tienes que contratar otra vez al consultor para que te vuelva a instalar todo, porque nada más nosotros te recuperamos los datos. No, nosotros te los recuperamos exactamente igual, no tienes que llamar a nadie. Al momento siguiente estás operando otra vez y fuiste víctima del peor de los ataques que se está sucediendo en este momento, que es un ransomware. Y aún así, con nuestra solución, pues no te pasa nada. Muchas gracias y recuerda que en SLM lo hacemos posible.